Y en cierto grado las crisis son buenas para replantear los caminos. Amén. Yo de vez en cuando entro en crisis, pero no en una crisis así neurótica, pero sí replanteo los caminos. Mi esposa es testigo de eso. A veces en el auto se me viene una crisis y digo, ¿por qué no resulta esto? Y no es que reniegue con Dios, ojo. Reniego con mi forma. Porque es bueno replantearse el cómo estamos avanzando. El Padre nos habló de tres cosas, nos ha hablado de tres cosas: visión, reedificación y de las aguas. Amén. Visión, reedificación y de las aguas. Y yo soy de esas que se preguntan cosas, ¿sí? O sea, ¿cuál es el sentido de la visión, de la reedificación y de que nos dé agua, de que nos quite la sequía? Porque por ahí a veces uno, desde la mirada, pongámosle mirada humana, todo lo que se nos habla en la congre lo tomamos como para nosotros. Tomamos como visión. Sí, el Señor nos va a dar visión para que mi casa ande mejor. Sí, el Señor va a reedificar. Sí, va a reedificar mi negocio y me va a ir mejor. El Señor va a cortar la sequía. Amén, van a cortar la sequía, se van las deudas y todo prospera. Y es una visión súper yoyocéntrica, yoyoísta, de ver solo mi necesidad. Y hay algo que, uno de los grandes problemas de la religión es que intenta controlar. Y el Señor nos creó para gobernar. Amén. No controlar. Por eso Jesús reprendía esto, el control. En Mateo 6:32. No lo busquen porque se los voy a leer. Y dicen, no se afanen por sus vidas. No controlen sus vidas. Porque los gentiles buscan con afán todas las cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. El Señor sabe de las cosas que tenemos necesidad. Y el verso 33 dice, buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas serán añadidas. Hay algo súper clave en este verso. Y si Jesús lo confronta, Jesús decía, yo todo lo que digo, es lo que oigo y es lo que veo decir al Padre. Entonces, cuando yo en la Biblia veo las frases de Jesús en rojo, es donde más le doy énfasis. Y no es porque los profetas, no sé, un Moisés, por ejemplo, sus palabras no sean verdaderas. Pero a veces hay tanto hombre en nosotros que el mensaje de Dios se distorsiona un poquito. Pero lo de Jesús era lo preciso. Y si Jesús confronta el afán de nuestras vidas, es por algo. Pero dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. No te dice salte de la U. No dice no vaya a trabajar más. Sino que dice pon primeramente el reino de Dios. O sea, ponerlo en primero. Y todas las demás cosas les serán añadidas. Amén. La palabra dice que el pueblo sin visión se desenfrena. Y es que si se desenfrenó es porque tenía el mando, ¿verdad? Alguien que perdió el freno es porque llevaba el control del vehículo. ¿Se acuerdan que les decía que el Señor nos creó para gobernar y no para controlar? ¿Cuándo se desenfrena tu vida? Cuando tú tienes el control. Cuando perdemos el rumbo de ciertas áreas de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos el control. Cuando estamos afanados, empecinados con vivir nuestra vida. Es que en mi vida. Leamos a Ageo 1. Del verso 4 al 8. Voy a leer la versión Biblia textual. El Javi ya ha dicho varias veces que la vamos a empezar a ocupar. Yo aún no la compro, así que tuve que copiar el texto de internet. Versión... la voy a tener. Ageo 1, del 4 al 8 dice, ¿acaso es tiempo de que vosotros
Y ojo, dice, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas, mientras esta casa está en ruina. Pues ahora dice Yahvé Sebaot, considerad vuestros caminos, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes pero no a plenitud, te arropas pero no entras en calor, y el asalariado echa su jornal en saco roto. Así dice Yahvé Sebaot, meditad sobre vuestros caminos. ¿Se acuerdan que le decía que la crisis provoca que nosotros meditemos sobre los caminos? Y aquí el Señor lo dice desde el comienzo, o sea, empieza a decir meditad, dice considerad vuestros caminos en el verso 5, y después cierra diciendo meditad vuestros caminos. Dice subid a los montes y traed maderos y reedificar la casa, y me complaceré en ello y seré honrado, dice Yahvé. A veces olvidamos que el Señor tiene emociones. Eso es duro. El ver al Señor, al Dios como un proveedor, como un rey. Últimamente le he puesto harta atención a mis palabras y a las palabras del cristiano común. Y siempre escucho, no, el Señor nos dará el gobierno. Él nos pondrá por sobre las tinieblas. Y es una verdad. Pero es una visión tan... no sé cómo llamarla para que no suene feo. Pero están buscando el primer puesto, están buscando la gerencia. Y saben que los reinos funcionan por heredad. ¿Quién se pone al gobierno? El hijo del rey. Esto no es por obra. Esto es por ser parte de su genealogía. Y a veces hay que volver al inicio de decir, somos hijos antes que gobernadores, que guerreros. Y aquí el Señor en Ageo reclama de que los hombres han puesto mucha atención en sus cosas, en sus casas. Hay una versión, la de las Américas, quizás ustedes tienen, dice casas lujosas, ¿verdad? No dice artesonadas. Y eso tiene que ver con enredarnos los asuntos de nuestra vida. El vivir la vida conforme a mis deseos. El vivir la vida conforme a lo que yo deseo. Y el Señor reclama de que para Él no hay casa. La historia de Jesús comienza con un cartel de no hay lugar. Así comenzó la historia de Jesús. No hay lugar, no hay lugar. Fueron a un mesón, no hay lugar. Y nació en un pesebre. Nadie le pudo dar un lugar de hospedaje, porque están todos preocupados de su casa, de vivir su día. Y terminó con una tumba prestada. ¿Ves lo duro que el creador del universo tenga que andar mendigando el lugar? Y saben que yo no lo estoy inventando. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el deseo del Señor de habitar con sus hijos. Y cuando uno le pregunta a los hijos ¿qué quieren? Gobernar. Yo nunca he escuchado a un hijo decir quiero vivir con mi papá. No, quiero gobernar. Quiero que su reino venga. Sí, está bien. No digo que esté mal. Pero el deseo del Señor era habitar en medio de sus hijos. Muchas veces la multitud de actividades, nuestros asuntos, nuestra agenda apretada, tiene un cartelito en el espíritu que dice no hay lugar. No hay lugar. Y quiero que hoy día miremos desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva nuestra. La nuestra es, vámonos de vacaciones. Señor, bendice estas vacaciones, guíanos, protégenos, que las disfrutemos y la pasemos rico. Amén. Y la perspectiva del cielo es, ¿hay lugar para mí? ¿En estas vacaciones habrá un momento para mí? En la panorámica de Ageo
Díganme si no se parece a nuestra vida. Sería muy mentiroso decir, no, lo que se habla en Ageo no nos pasa a nosotros. Muchas veces trabajamos mucho y sentimos que el dinero se nos va en saco roto. Muchas veces nos esforzamos mucho y no produce el saciarnos lo que nos gustaría. Bebemos pero no nos saciamos, comemos pero no quedamos llenos. Dice, nos arropamos pero no nos sentimos abrigados. Eso tiene que ver con el amor. ¿Han tenido instancias donde dicen, necesito que me amen? ¿Por qué nos pasa? Porque estamos viviendo bajo la dinámica de lo que el Señor reclama. Estamos preocupados desde nuestras casas y no de lo que el Señor quiere. Si vemos a los patriarcas de la Biblia, vemos que un Moisés muere viejito. Bueno, y su carrera empezó a los 80 años. Pero muere con un semblante lleno de vida. ¿Por qué andamos cansados? Yo tengo 28 y he andado súper cansado. 29, perdón. Cumplí hace poquito. Veo un David que dice que su semblante estaba lleno del Señor cuando falleció. No dice murió viejito, arrugadito, encorvado, con dolor de cadera. No. ¿Saben? Porque eso era el momento. No podía seguir viviendo más, era el tiempo. Tenía que ceder. Tenían que venir otros. Pero estaban llenos de vida. Veo un Elías que no estaba cansado. Y como no se cansó nunca, tuvo que venir un carro de fuego y llevárselo. Veo un Eliseo que murió. Y que aún sus huesos resucitaron a otro tipo. ¿Sabían eso, no? En la tumba de Eliseo la abrieron, echaron a un tipo adentro muerto y el tipo resucitó. Los huesos de ese viejito seguían sanando. ¿Y por qué nosotros andamos tan cansados? ¿Seremos que no estamos viviendo bajo la dinámica de lo que el Señor quiere y estamos viviendo nuestra vida? Los ejemplos que les di, y les puedo dar más, Abraham, siendo abuelo, siendo papá. Yo con 29 años ahí ando con dolor de espalda cuando tomo la Yadai. No se cansaban. Es porque dejaron de vivir su vida y empezaron a vivir la que el Señor le pidió. ¿Qué le pidió a Abraham? Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. ¿Qué hizo Abraham? Se fue. ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Ven y libera a mi pueblo. Moisés ni siquiera sentía que ese pueblo era de él. Al comienzo la palabra dice, bueno, voy a ir por tu pueblo. No se sentía. Es más, Moisés decía, me imagino por dentro diciendo, este Dios no sabe que yo maté a un egipcio. Si voy me van a meter preso. Tenía los papeles manchados. Pero igual lo hizo, obedeció. Dejaron de vivir su vida, dejaron de escapar para vivir la vida de Dios. David dejó de vivir su vida para vivir la vida de Dios. Uno ve cuando pelea con Goliat, contra este gigante, no habla en su altivez, no dices yo soy el guerrero del Señor. Dice, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú para venir a burlarte del Señor? Le dice a Goliat. Él defendió el nombre del Señor, no su nombre. Ni siquiera el de Israel, el del Señor. Peleó la batalla de Dios. Era tanto su amor por el Señor que no mató a Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl era bien cuático con David? ¿Por qué? Porque era el ungido, sabía reconocer la unción. El Señor lo ungió y yo estoy trabajando para el Señor. ¿Cómo voy a matar a alguien que el Señor levantó? Ven, aquí otro detallito de nuestras vidas. A veces queremos ver abajo al que el Señor ungió. Eso pasa porque no estamos en los asuntos del Padre. ¿Está duro el mensaje? Espero que no. La respuesta que yo les decía de la pregunta de por qué el Señor quiere restaurar nuestra tierra, por qué quiere darnos visión, por qué quiere volver la lluvia, no es para que tu casa sea mejor. Ahora espera un momento. Eso se va a dar porque es añadidura. La respuesta está en Éxodo 29, 45 y 46. Y en realidad está en toda la Biblia.
Dice, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor tu Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para morar en medio de ellos. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué el Señor sacó al pueblo de la tierra de Egipto? Para morar en medio de ellos. ¿Por qué el Señor te quiere dar visión? Para gobernar contigo, en ti. ¿Por qué quiere reedificar tu casa? ¿Por qué quiere reedificar la ciudad? ¿Por qué quiere reedificar la nación? Para habitar en medio de nosotros. ¿Por qué Él quiere darnos y traer aguas? Para poder habitar en medio nuestro. Entonces, aquí dice, los saqué de Egipto para morar yo en medio de ustedes. Vean el corazón desesperado del Señor por vivir en medio de sus hijos. Entonces es necesario que veamos al Señor según su deseo y no según nuestro deseo. No sé si es un diseño, yo meditaba en esto, pero yo creo que los papás aman más a los hijos que los hijos a los papás. Lo hablaba con Andrea ayer y con Karen. Porque yo a mi hija la amo muchísimo. Y no estoy diciendo que a mi papá no lo ame, ahí están, los amo, papá. Pero yo sí veo que ellos me aman más a mí que quizá yo a ellos. Porque el esfuerzo de ellos ha sido mayor. Es duro, o sea, es duro para un papá. Y yo estoy seguro que mi hija, cuando tenga hijo, va a darse por sus hijos de una forma que no se dio por mí. El Padre se da por nosotros de una manera que nosotros no nos damos por el Padre. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Entonces, veamos al Señor según su deseo y no según nuestro deseo. ¿Saben que lo hermoso de Dios es que el deseo de Él estás tú? ¿Saben que cuando te perdiste, cuando estabas muerto en delito y en pecado, me imagino que el cielo se desesperó? Van a decir, oye, ¿qué estáis diciendo? Si Dios es Dios, Dios no se desespera. Dios está así tranquilo. Falló la cosa, mandemos a Jesús. No fue así. Mandar a Jesús es un acto desesperado. Dar a su hijo para que lo maten es un acto de amor incondicional. No fue algo fácil. Entonces, en su deseo estabas tú. Cuando dio a su hijo, era porque te deseaba con todo. O sea, no estamos aquí porque queremos hacer iglesia. Estamos acá porque somos su deseo. Somos su deseo, iglesia. Pero nosotros desde acá, según nuestros deseos, decimos, Señor, ven y sí, sana nuestra tierra para que las deudas sean canceladas. Sana nuestra tierra para que venga el novio deseado. Deseos del corazón de un niño. Yo a mi hija le digo, te amo mucho. Ella dice, te amo mucho, papi. Y después me dice, quiero monitos. Me presenta su deseo. Y uno como la ama le da monito. Así el Padre hace con nosotros. Dios quiere vivir tu vida. No quiere un pedacito de ti. Quiere vivir tu vida. Si le preguntamos a Moisés qué pasó con él, él te va a decir, en un momento Dios vivió mi vida. Si le preguntamos a David, va a decir lo mismo. Si le preguntamos a Pablo, te va a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo hombre que manifestó la gloria del Padre es porque dejó de vivir Él. La esperanza de gloria para esta nación no eres tú, es Cristo en ti. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Quieres ver la gloria en Chile? Tú eres una puerta. Deja que el Padre entre en ti. Mientras sigas peleando por tu casa, vas a vivir en la dinámica de Ageo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No significa que abandones tu casa. No significa que mañana dejes de pagar las cuentas. Hay algo que se provoca que se llama la procrastinación. No sé si han escuchado esa palabra. Procrastinar es cuando evito lo importante y manifiesto lo urgente. A veces lo urgente es un WhatsApp. A veces lo urgente es un Telegram. A veces yo mismo me he visto adorando y me suena el celular y miro el celular. ¡Qué fome! ¡Qué fome para el Padre! Si a tu pareja le molesta que pongas la atención en el celular mientras estás con ella, ¿cuánto más el Señor se duele?
A veces lo urgente es una cuenta de luz. A veces lo urgente es una vacación. ¿Y por qué? Porque estás cansado. ¿Y por qué estás cansado? Porque estás viviendo como Ageo. O sea, no como Ageo, sino como la perspectiva que se manifiesta en Ageo. Si yo les pregunto, porque les decía, el Señor desea tu vida. Y si les pregunto si ustedes desean la vida del Señor, lo más probable es que me digan que sí. Por algo estamos acá, ¿cierto? Deseamos ver a Chile restaurado. Pero saben que el Señor no bendice las intenciones. En ninguna parte de la Biblia yo he leído, el Señor bendice las intenciones de tu corazón. Bien, siervo fiel, tus intenciones fueron buenas, en lo mucho te pondré. No dice eso. Tenemos la intención de que el Señor restaure nuestra casa, pero si no lo dejamos entrar, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se imaginan una profe mandando una tarea? Diciendo, tráiganme este trabajo listo para el lunes. Y el lunes llego y me dice, ¿y su tarea? Y yo le digo, no la traje, pero sabe que tenía unas ganas de hacerla. Tenía un deseo interior de hacerlo. Es que amo tu tarea. A veces somos así en el Señor. Te manda al medio uno y chao, reprobado. A veces en el Señor tenemos muchas intenciones. Es que amo al Señor. Es que fuera de ti nada deseo. Y llegamos a la casa y hacemos cualquier cosa menos algo con el Señor. Es más, hay días que ni siquiera buscan al Padre. Y en la semana después dicen, pero fuera de ti nada deseo. Esas intenciones son reprobadas delante del Padre. Esas intenciones son las que muestra el libro de Ageo. Quiero ver a Chile lleno de Cristo, pero ¿qué estamos haciendo? El Señor dice, replantéate los caminos. Y la solución es, construye mi casa. Dice, suba a un monte. Eso tiene que ver con ir a Sión. El Señor no prospera nada que no esté en su diseño. Hay áreas que en tu vida no han prosperado, no están en el diseño del Señor. Suena duro, pero es cierto. El diseño del Señor es un diseño que procrea. Vean un árbol. Un árbol tiene fruto. Ese fruto tiene semilla. Esa semilla da más árboles. Los animales se reproducen. Todo se multiplica. La otra vez vi un video del universo y dice que el universo está en constante expansión. El diseño del Señor no se frenó. Está en constante expansión. Entonces hay áreas de tu vida que no están en expansión, es porque no está Cristo ahí. Y si no hay Cristo hay separación, hay antidiseño, hay mentira y falsedad. Ahora quizás ustedes van a decir, pero el mundo igual prospera. La prosperidad del mundo decanta en insatisfacción. No conozco a nadie que tenga de todo y se sienta satisfecho. Siempre quiere algo más. Siempre quiere algo más. Y quizás en sus propias vidas lo han visto. Ya, no se pongan tristes. Todo comienza en un huerto y termina en un huerto. El huerto tiene que ver con la familia. Todo comenzó con Adán y Eva en un huerto. Todo comienza en tu casa y se manifiesta en tu casa. ¿Saben que el Edén significa delicia? Edén significa delicia y el Señor habitaba en delicia con su familia. Ese era el diseño. Cuando decimos Adán pecó, pero vino el postrer Adán, que es Jesús, a restaurar ese error, siempre decimos y vino y nos trajo salvación y nos redimió y nos libró de la enfermedad y de la muerte. Y hoy día somos más que vencedores, pero se nos olvida la parte que vino a restaurar el volver a habitar con el Padre. Se nos olvida esa parte. Lo más duro para el Señor fue, ¿saben que lo primero que el Señor preguntó en el huerto? ¿Dónde están? Cuando pecó Adán y Eva le dijo, ¿dónde están? No les dijo, ¿qué hicieron?
porque le dolía que sus hijos se perdieran. ¿Han visto algo más desesperante que un papá pierda al hijo? Es terrible eso. Que tu hijo se pierda un par de segundos, tú te desesperás de forma... ¿Te da lo mismo todo? Podés estar hablando con el presidente. Bueno, hoy día el presidente no está muy querido, pero alguien más querido, alguien así importante. Podés estar hablando con esa persona y te das cuenta que tu hijo no está y tú dejas todo de lado con tal de buscarlo. Si alguien no hace eso, no es un buen papá en realidad. Oh, se perdió mi hijo. ¿Sí? Dígame, presidente, ¿qué podemos hacer? Nada, nadie va a hacer eso. Entonces el padre dice, ¿dónde están? Se perdieron mis hijos. Y ahí se perdió y se provocó la separación, la presencia del Señor. Entonces, después de eso, Adán y Eva entraron en un modo de protección, sobrevivencia. Pero el cielo, ¿saben cómo estaba? El Señor estaba, quiero estar con mi hijo. ¿Cómo estará mi hijo? ¿Qué le pasará a mi hijo? Desde Éxodo, desde Génesis, vemos cómo el Señor anhelaba buscar y habitar en medio de sus hijos. A tal punto, dicen que en el Edén, el Señor cuando tuvo que expulsar a Adán, el pecado no es problema, hermano. El pecado no es problema. El pecado fue vencido. Hay muchas iglesias que se dedican a ir en contra del pecado. Esto es pecado, esto no es pecado. Pastor, cuénteme, ¿qué es el pecado? Bueno, esto es pecado, esto no. El pecado no es problema, el Señor lo venció. Ahora, ¿por qué el pecado provoca tanto problema? Porque el Señor no habita en un lugar donde haya pecado. Imagínense, el pecado es como un hongo, es como una casa llena de agua y ustedes llegan a habitar y dicen, no puedo vivir acá. Entonces, pucha, repárenme el agua, sáquenme los hongos para poder venir a habitar. Eso es lo que provoca el pecado en nosotros, que el Señor se aparte por eso. Pero el pecado no es problema. Jesús venció eso. El problema es que no traemos al Padre a nuestra casa. Entonces, Adán y Eva tuvieron que salir del huerto porque pecaron. Ya no podían estar en ese lugar con la presencia del Señor. Es más, el Señor, en una medida desesperada, sacrifica a un animal y le da pieles, ¿se acuerdan? Sacrificio de sangre. Ellos se habían tapado con hojas. Y lo saca y dice que en el huerto puso querubines con espadas girando. Así. Al más estilo Star Wars, es un querubín girando con la espada. Entonces, después el Señor quería habitar con sus hijos y crea el tabernáculo. ¿Se acuerdan el tabernáculo, el arca? ¿Y el arca qué tenía encima del propiciatorio? 2 querubines. Díganme si no se parece al Edén. El Señor vivía en el Edén con los hijos. Los hijos se fueron del Edén, intentó volver a la tierra en una arquita. De una manera muy precaria, donde no podía hablar, solamente podía estar ahí. Y ese propiciatorio nadie podía tocar el arca porque se moría. Era como el Edén. Si entraba y te moría. Entonces, en el arca puso 2 querubines. Bueno, yo le estaba diciendo, me estaba yendo en la bola. Todo comenzó en el huerto y termina en el huerto. El error falló, la separación se provocó en el huerto, en la delicia. Y miren, quiero que vayan a Juan 19, 40-41. Juan 19, 40-41. El que lo encuentre lo puede leer, por favor. No se peleen, con voz fuerte nomás, sin temor. Juan 19, 40-41. Interesante cómo Jesús muere en un huerto. Donde se originó el pecado, Jesús vino a resolverlo. El Señor quiere recuperar ese ámbito. No solo quería recuperar la vida tuya, sino que también recuperar el ámbito, el huerto. Él lo vino a restaurar. ¿Quién puede buscar Juan 18, verso 1? Tampoco lo tengo. Juan 18, y lo pueda leer, por favor.
Este fue en el momento en que apresaron a Jesús. En el momento justo en que lo apresan estaba en un huerto que se llamaba el huerto de Cedrón. ¿Sabes lo que significa Cedrón? Significa oscuro, negro, triste, turbio. Así se había vuelto el huerto. Eso es lo que tuvo que pagar Jesús. Jesús sigue pagando platos rotos por nuestros errores. A veces uno piensa que Jesús dio su vida en el madero y todo está listo. Y claro, fue consumado, su victoria está. Pero cuando tú te equivocas, nuevamente Él daña. Cuando nos alejamos de Él, nuevamente sale sangre de su costado. Si bien la salvación del Padre es gratuita, miren, quizá es súper burdo el ejemplo que les voy a dar, pero véanlo como un restaurante, donde Jesús viene y dice: ya, chiquillo, los invito a todos a comer al restaurante. Estamos todos comiendo, ¿verdad? Y dice: es gratis. El restaurante no es gratis. El restaurante hay gente que le pagan. Entonces, pero Jesús les dijo: es gratis porque Él va a pagar la cuenta. Entonces estamos todos comiendo, tranquilos. Y yo estoy conversando y se me cae el plato. Y digo: mesero, tráigame otro plato. Se me cayó, tráigame uno nuevo. Y me trae un plato nuevo. Y otro se levanta y dice: y bebidas para todos. Y Jesús está en la caja arreglando la cuenta. Ay, mira, agrega un plato más. Pidieron más bebida. Hay que seguir pagando, hay que seguir pagando. Ese es el problema de seguir errando. De que seguimos sobrecargando a Jesús. Seguimos haciendo que la sangre del Cordero sea pisoteada. Todo comenzó en un huerto y terminó en un huerto. Él vino a restaurar ese huerto de Cedrón, que es el huerto oscuro, negro y triste y sucio, con tal de que vuelva a ser una delicia nuevamente. Amén. Jesús vino a reconciliar ese huerto que había perdido la comunión con Dios, para que volvamos a recuperar eso. Ese es el deseo del Padre. Segunda de Samuel 6. Dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Aquí pasó de que David iba a restaurar, a buscar el arca. El arca que le hablé, el tabernáculo, ¿verdad? Voy a contar un poquito la historia de eso. En el tiempo de Samuel no habían reyes, ¿ya? El pueblo se guiaba por profetas y jueces. Entonces, los tipos veían al Señor como un amuleto. Tristemente hoy día a veces pasa igual. Clamamos al Señor cuando se enferma la persona o cuando está grave. Mientras sea un dolor de cabeza, vamos a la pastilla. Díganme si no es un amuleto. Ir cuando la situación se pone tensa. Entonces lo tenían como amuleto, y cuando la guerra se ponía compleja, decían: saquen el arca. Entonces los tipos se cargaban, los sacerdotes no eran guerreros, sino que eran sacerdotes del Señor, y salían con el arca. Y cuando salían con el arca empezaban a ganar. Los tipos se volvían más hábiles. El tipo con la espada que le costaba levantarla ahora era un espadachín impresionante. En una de esas el Señor se hastió, se aburrió de que lo utilizaran, y los filisteos se robaron el arca. Me imagino que mataron a los sacerdotes, y fue así, a los hijos de Elí. Ese es mi mayor temor a veces, y se los expongo, iglesia. Ser un sacerdote como Elí. Qué duro, alguien que no tiene visión, pero vive en el templo, ¿sí? Y puede tener la voz profética, y puede tener... Sí, o sea, que la gente te escuche. La gente lo respetaba, oía la voz de Elí. Pero Elí no tenía al Señor. Entonces matan a los hijos de Elí. Los filisteos se roban el arca. Felices los filisteos. ¿Saben el miedo que se les provocó al pueblo de Israel? Y cuando llegaron a avisarle a Elí de que se habían robado el arca, Elí se cae atrás de la silla, se pega en la cabeza y muere. Entonces el pueblo no solo se quedó sin sacerdote, sino que sin la presencia del Señor. Se roban el arca, los filisteos la tienen, la pusieron delante de un templo de Dagón. ¿Conocen la historia de Dagón? Era un dios que se les cortó el brazo así delante del Señor. Se defiende solo el Señor. Entonces, era una estatua que era un dios, un pez, como un sireno, no sé, como sireno man, claro, como Tritón. Entonces
se le cortaban los brazos y amanecía adorando al Señor. Muy loco. La presencia del Señor provocaba eso. Y los tipos dijeron, ya dejemos el arca fuera del templo de nosotros porque está destruyendo a nuestros dioses. Y los filisteos les empezaron a salir tumores. Entonces un día un tipo despertaba con un tumor aquí, con otro acá. Y decían, ¿qué está pasando? Es la presencia del Señor lo que nos está maldiciendo. Entonces los tipos la suben en un carrito y ¡bum! Y la mandan de vuelta a Israel sin nadie porque tenían miedo, no la querían. Es más, la mandan con ofrenda. La ofrenda es muy fea, sí, porque son tumores de oro. Mandan a hacer tumores de oro y ratas de oro. Iba delante del arca. Miren qué triste cómo la presencia del Señor deambulaba. Se devolvió, la tomó otro pueblo, se murió todo porque empezaron a tocar el arca, empezaron a morir. Hasta que llega a la casa de un hombre que se llama Abinadab, ¿ya? Y ahí el arca estuvo 20 años. Abinadab era un israelita sacerdote del Señor, alguien entendido. Los sacerdotes son ministros del Padre. Amén. Y aquí empieza la historia. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel. Ahí recién estaba en el reinato David. Dice 30,000 hombres. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él, Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre sobre un carro, el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab. ¿Se acuerdan que Abinadab le dije que era un sacerdote que guardó la casa 20 años? Que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque bueyes casi se volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa, que tiene que ver como aquí murió Usa o pereció Usa. Hasta el día de hoy, dice. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio el aviso al rey diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue con alegría, hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Amén. Entonces, sucede que el arca, cuando volvió a Israel, la tuvo un sacerdote en su casa 20 años, Abinadab. La casa de Abinadab no pasó nada. Era una casa normal, seguía trabajando de forma normal, quizá en el templo, seguía estudiando la ley. El arca estaba guardada en su casa, quizá en la bodega. Ahí estaba la presencia del Señor, anhelando sentirse parte de los hijos. Entonces llega un momento en que David toma el reinado. Eso fue durante el reinado de Saúl. Y cuando David llega a ser rey, dice, recuperemos el arca. El padre dice que no había otro como con el corazón de David, un deseoso por su presencia. Ni siquiera por el reinado. Quítame el reinado, decía el Señor. Por eso a mí no me sabe tanto cuando decimos, es que queremos gobernar, si primero no deseamos su presencia. Señor, quítame el gobierno si no tengo tu presencia. Hoy día el problema de la nación es por los gobernadores. ¿Será que nosotros en el espíritu no estamos gobernando porque no tenemos su presencia? Entonces la sacó de la casa de Abinadab, y Abinadab tenía 2 hijos. Uno se llamaba Usa y el otro Ahío.
Usa significa fuerza. Y Ahío significa hermanito. No, son muy cristianos. Hermano menor o hermanito. Lo que me muestra en la casa de Abinadab es que es una familia que vive en función de su fuerza y de ser un buen hermanito. Díganme si quizá la panorámica que leíamos en Ageo no es muy parecida a la de Abinadab, donde trabajamos con nuestra fuerza, donde nos movemos en esa función de ser buenos hermanos, con acciones, pero la presencia del Señor no está en medio, está guardada en una bodega. Me imagino una vez, no sé, entró Usa en sus fuerzas, cansado de llegar del trabajo, abrió la bodega, fue a buscar, no sé, una pelota porque quería jugar a la pelota, y estaba el arca y se encendió y dijo, ¡ay! Entró alguien. Sacó la pelota, va y cierra la puerta. Y el Señor chuta. Pensé que me venía a ver a mí. El corazón del Padre anhelando a sus hijos. Vean la imagen de cómo David dice, ya, vamos a sacar la casa de este hombre, de Abinadab, y a traerla de vuelta al templo. ¿Dónde pasa? Yo creo que la ruta del Señor era volver a la casa. La muerte de Usa no fue algo así como algo que pasó desapercibido, o sea, algo que pasó porque sí. Yo creo que el propósito del Señor era sentirse amado en una casa. Y dijo, antes de irme al templo, por favor, déjenme pasar a la casa de Obededom. Déjame habitar ahí. Antes de morir, Jesús, ¿saben a dónde fue? A la casa de su amigo Lázaro. Día antes, dice, de partir, dijo, voy a ir a ver a mi amigo Lázaro. No dijo, voy a seguir haciendo milagros. Dijo, voy a ir a estar en la casa donde me siento amado. Entonces, traen el arca. Eran sacerdotes que sabían el protocolo, que sale en número, que si tocaba el arca te moría, y entonces tenían que ser llevados a los hombros. Pero estos tipos, como trabajaban en su fuerza, estaban cansados. Entonces les pareció buena idea llevarlo en carro. Me imagino a un Usa y a un Ahío diciendo, hermano, ¿sabes qué? Llevémoslo en carro mejor. Sí, pero la ley dice que hay que llevarlo en los hombros. Pero total, la tenemos 20 años guardada ahí. Ya es nuestra la cuestión, llevémosla ahí. La llevaron en carro. Ahí el hermanito llevándola. Usa atento a que no se cayera. Los bueyes se mueven, se resbalan, se cae el arca. Y Usa en su fuerza dice, yo sostengo la presencia de Dios, y muere de una. ¿Saben el terror que se debe haber provocado? Eran 30.000 hombres que fueron a buscar. 30.000 hombres que fueron a buscar la presencia del Señor. Y ven que uno murió. Hubo un silencio, me imagino, en ese momento. Una lamentación. Abinadab llorando, diciendo, pero si te dedicamos la vida, te teníamos 20 años en nuestra casa y ahora me matáis el hijo. Un hombre frustrado. A veces hay gente que dice, llevo al Señor sirviendo 20 años y mira, las cosas no funcionan. ¿No será que el Señor está en tu bodega? ¿No será que te parece más Abinadab? Porque aún esa respuesta es una respuesta rebelde. Entonces David, desesperado, dijo, ¿qué hacemos? Nadie se quiere llevar el arca. Ni siquiera él quería tomarla. Va a golpear la puerta. Y sale un hombre, un campesino, Obededom. Me imagino así, campesino, diciendo, ¿qué quiere, gancho? Así como una cosa así. Y le dice, necesito que me guarde el arca. Con todo gusto. Obededom, la palabra no lo menciona, solo dice que en 3 meses prosperó demasiado. La palabra no lo menciona, pero yo creo que Obededom tomó el arca, la puso en medio de la mesa. Los hijos dijeron, papi, ¿y dónde vamos a comer? Alrededor del arca, hijo, porque la presencia de Dios ha llegado a nuestra casa. ¿Te acuerdas cuando te contaba que había la presencia de Dios en un lugar que se llamaba el lugar santísimo o el lugar santo de los santos y nadie podía entrar? Bueno, hoy día nuestra casa se ha vuelto el lugar santísimo. Hoy día a nuestra casa ha venido el Señor. ¿Y por cuánto tiempo, papi? El que sea suficiente, aprovechémoslo. Esta noche pónganse el pijama y vamos a dormir alrededor del arca. Esta noche dejaremos el huerto, porque era un granjero. Miren, el Señor volvió a un huerto.
Era un granjero y dice, esta noche no pondremos tanta atención al huerto. Vamos a poner los regadores automáticos. Me imagino que habían regadores automáticos en ese tiempo. Y dijo, vamos a poner nuestra atención y nuestra mirada en el arca. Y empezaron a contemplar, a comer con el Señor, a vivir en el Señor, a estar en medio de Él. De tal manera que el padre en 3 meses los prosperó. Un día el hijo de Obededón salió al huertito y le dijo, papá, ¿tenemos zapallo? Dijo, no, hijo, es una naranja. Sí. Porque las frutas empezaron a crecer de manera como en el huerto. El huerto es una delicia. En el huerto el fruto es grande. En el huerto las cosas se dan y no generan cansancio. En el huerto en donde tu semblante está lleno de vida. ¿Acaso Moisés no estuvo en el monte con el Señor y cuando bajó encendido? Y dice, y no se dio cuenta. Sino que los de alrededor dijeron, ay, ¿quién es ese tipo que brilla tanto? Es Moisés. Vean el amor de Obededón. Esto tampoco, lo de Obededón es tan pequeño, pero está tan escondido, que dice que a los 3 meses, cuando vieron que la casa de Obededón prosperó, estaba su casita, que era una granja, y ahora tenía 9 pisos, tenía sendo estacionamiento, un carro nuevo, prosperó. Dice que prosperaron todas las cosas. Todas las cosas. No había una que no haya prosperado. No había una que no. Busca primero el reino del Señor y tu justicia. Y todo. No dice alguno. No dice lo necesario. Dice, todo te será añadido. Abinadab estaba preocupado de su vestimenta y no del Señor. Le faltaba vestimenta. Estaba preocupado del salario. Caía en saco roto. Obededón se preocupó del padre y nada le faltó y todo vino a prosperar en 3 meses. Y me imagino el día en que vino David de nuevo de vuelta, golpeó. Y Obededón salió y dijo, hijo, llegó el día. Se nos van a llevar el arca. Y su hijo diciendo, pero papi, ¿pero por qué? Si ya es parte nuestra. Ya es parte nuestra. ¿Cómo vamos a vivir ahora? Y no lo decían por la añadidura. Lo decían porque ya había tomado parte en ello. Porque ya no vivían ellos, sino que Cristo en ellos. El Señor quiere tu vida. No quiere un pedazo de tu vida. No quiere la bodega de tu casa. Quiere tu vida, vivir tu vida. No quiere a Jordan. Quiere que Cristo esté en este lugar. Las cosas buenas que ha hecho ha sido Cristo, no ha sido yo. Y todas las malas ha sido Jordan. Miren, en Efesios 4:11 dice que los ministerios vienen para edificar al hombre a la estatura del hombre, o sea, a la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Edificar tiene que ser con construir una casa. Lo que quiere el Señor es construir una casa en ti a la estatura de Cristo para poder habitar en ti. Entonces, se llevan el arca. Me imagino a Obededón llorando. Me imagino a sus hijos desesperados. Pero en Primera de Crónicas 15:21, miren lo lindo. Esto pasa meses, quizá años después. Dice, y Matatías, Elifelihú, nombres complejos, Mignías, Obededón, Jehiel, Asasías, estaban para dirigir con liras templadas en el seminit, en la octava. Obededón se volvió músico para estar delante del arca del Padre. Obededón dijo, ya se llevaron el arca, que vivamos así. Dijo, no, hijo, cerramos la granja, cerramos el huerto y hoy día vamos a dedicarnos al templo. Hoy día vamos a cambiar nuestra rutina porque ya no vive Obededón, sino que Cristo vive en mí. Y fue al templo y el tipo se hizo experto en el arpa. ¿Y saben qué? Yo creo que no tocaba también. Que alguien que se haga, a no ser que la gracia del Señor haya estado con él. Pero David sabe reconocer la unción. Entonces estaban los arpistas tocando lindamente. Y había un tipo que quizás desafinaba.
Y el Señor dijo, cállense la arpa. Y los demás, sí, Obededón el desafinado. No, que toque solo Obededón, porque él conoce al Padre. En el copyright de los salmos está Obededón entre medio. Él no se despegó nunca más de la presencia del Señor. No se despegó nunca más. Su vida cambió. Dejó de ser granjero para ser un arpista en el templo, para estar 6 horas delante del Padre adorándolo. Su vida cambió. Recuerdo cuando David decía, quiero levantarle una casa al Padre. Y va Natán a su puerta y le dice, mira, el Señor te ama tanto que sí, dale. Y Natán se va a acostar, el profeta de turno. Y el Señor le habla a Natán y dile, no quiero que me haga una casa, porque su hijo me hará una casa. Mucha gente cree que Salomón vino a hacerle casa al Señor. El hijo de David era Jesucristo. El que vino a tabernaculizarse era Jesús. Él es la casa perfecta. ¿Cómo hago para que el Señor viva en mí? Cristo. Cristo es el tabernáculo para que Él venga a habitar en mí. No es mi fuerza. No es mi fuerza. ¿Cómo reedificamos la casa del Señor? Levantando a Cristo. Así se reedifica la casa del Señor. Primera de Colosenses 1, 19 al 20 dice, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. O sea, dice, al Padre le agradó habitar en Jesús y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz por la sangre de Jesús. Es Cristo el lugar donde Dios desea habitar. Es Cristo en ti donde Dios va a habitar. Esa es la edificación. Esa es la piedra angular. Miren, para que vean la desesperación del Padre por habitar en sus hijos. Ustedes me van a decir, pero me hablaste del Antiguo Testamento. Les voy a leer Apocalipsis ahora. Apocalipsis 3:14 dice, el amén. Aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea. El ángel de la iglesia va y le habla a la iglesia de la Odisea y dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras. Son como las que menciona Geo, me imagino. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. No estás ni adentro ni afuera. Ojalá fuera frío o caliente, pero así puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ese es el tipo que trabaja en su fuerza. Me imagino a alguien diciendo, no tengo necesidad de nada. Tengo el iPhone 11, tengo una buena casa, tengo, no sé, 2 teñidas diarias de ropa. Ese es el que dice, no tengo de nada necesidad. Dice, me he enriquecido. Pero el Señor dice, ¿y no sabes que eres un miserable? Y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Miren, pobre, ciego y desnudo no es falta de visión, no es falta de abrigo y no es falta del recurso celestial. ¿No es lo que describe Ageo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico. La palabra dice que cada quien ve cómo sobreedifica. La casa es Cristo. ¿Quién sobreedifica sobre Cristo? Y dice que hay varios componentes. Dice que está el leno, está la madera, está la hojarasca. El leno, la madera y la hojarasca es que luches por tu casa. Es que luches por tu estudio. Es que pongas la atención en lo que perece. En lo que se consume. Y después dice que también está el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces aquí el ángel dice, te recomiendo a que me compre oro, porque sabes que tiene en tu edificación madera, heno y hojarasca. Y porque te amo, cuando venga el fuego no va a quedar nada. Te recomiendo que compres oro del cielo. Te recomiendo que vengas a hacer una habitación del Padre para que algo quede sobreedificado. Y dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete, iglesia. He aquí yo estoy, miren, yo estoy a la puerta y llamo. ¿No es la imagen parecida a David golpeando diciendo, oye, ¿me podéis guardar el arca? Yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia, amados. Esta palabra no es para evangelismo. Yo estoy a la puerta y llamo, buscando casa una vez más. Desde Génesis que la estoy buscando. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. El Padre quiere cenar contigo. Sí, pero es que yo le adoro. Quiere cenar contigo. Sí, pero es que yo le oro siempre. Quizás le adora y le ora como Abinadab. Era sacerdote, hacía culto. No bastó. ¿Quién cenaba con el Señor? Obed-edom. Al vencedor ¿de qué? Al que deje de vivir y construir su casa, le concederé sentarse conmigo. Miren, aquí no está diciendo al vencedor que pisotea al diablo. No está diciendo aquí el que pelee contra la iniquidad. Está diciendo el que me abre la puerta. Es Cristo el que vence a través de ti, no eres tú, no son tus fuerzas. Deja de vivir como Usa, no es tu fuerza. Así no vas a vencer al pecado, así no vas a vencer la maldad. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Al que venciera, al vencedor, al que me abre la puerta, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en el trono. Primera de Crónicas 26, ahí está la distribución de los porteros del templo. Miren, y en el verso 4-6 dice, también Obed-edom tuvo hijos, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo, Peultail el octavo, porque Elohim lo había bendecido. También los hijos de Semaías le nacieron hijos que gobernaron en la casa de su padre, porque eran varones valerosos y esforzados. Todos, verso 8, todos los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, estuvieron delante del Señor. 62 en total. Toda la familia de Obed-edom terminó trabajando en el templo, sirviendo al Señor. 62 personas. Solo porque un día Obed-edom abrió la puerta de su casa y dijo, ya no vivo yo, vive tú mi vida. Y el padre me hacía averiguar los nombres de los hijos. Miren, este es el fruto. Y esta es la añadidura. No lo vean como el fin. El fin es que el Padre esté en medio nuestro. Ese es el fin. Pero esta es la añadidura que el Señor bendijo a Obed-edom. Primero su hijo Semaías, en hebreo es Shemaía, significa Yahvé oyó. Lo primero que el Señor hace es que te oye cuando tú le abres la puerta. El segundo es Josabad, y Josabad en hebreo es Yosabat y significa Yahvedad. Lo segundo que pasa es que Jesús, que Yahvé, empieza a darte. El tercero se llamaba Joa y significa Yahvé es un hermano. Lo tercero que sucede cuando le abren la puerta al Señor es que Yahvé empieza a ser tu familia. Él toma la posición de primogénito. Lo cuarto es que se añade es sacar. ¿Y saben lo que esto es muy loco? Sacar en hebreo es dakar y significa empleo, contrato, alquiler, pago, sueldo, jornal. Un hijo de Obed-edom se llamaba salario. Suena loco, pero es la bendición del Señor. Lo primero que hizo es oírlo. Lo segundo que hizo es darle. Lo tercero que hizo es ser su familia. Y lo cuarto dice, te doy empleo. Te doy salario. El quinto hijo se llama Amiel. Y Amiel significa Dios es mi pueblo. Perdón, ese es el sexto hijo. El quinto hijo se llama Natanael. Y Natanael significa dádivas, dones de Dios. Lo quinto que el Señor le da a Obed-edom es el don. Por eso empieza a tocar el arpa. Lo sexto que el Señor le da es el hijo Amiel. Amiel significa Dios es mi pueblo o Dios es mi pariente.
Esto tiene que ver con que la familia de Obed-edom comienza a ser de Dios también. Tú y tu casa serás salvo. ¿Cuándo es salvo? Cuando tu casa es del Dios. Lo séptimo que le da es el hijo, que se llama Isacar, Yisakar en hebreo, y significa recompensa, premio, galardón. Obed-edom comienza a caminar galardonado, entendiendo y aprovechando bien los tiempos. Ya no vive en función de la procrastinación. Ya salió el panorama lo urgente y entró lo importante. Y el octavo hijo, Peultai, que significa recompensa o Yahvé paga. Y aquí es donde se completa y se recompensa lo que en lo poco fue fiel, en lo mucho el Señor lo pone. Todos estos hijos terminaron sirviendo al templo. ¿Y saben qué? En el verso 15 dice que Obed-edom le tocó la puerta sur y todos sus hijos estaban a cargo de las despensas del templo, de la prosperidad. Estamos en la puerta sur del continente. ¿Será que el Señor necesita gente como Obed-edom? Pónganse de pie, amados. Cuando el Padre me daba esta palabra, y en realidad esta palabra viene de la semana pasada, la de Ageo, el Señor me confrontaba primero en mi vida, a tal punto que yo le dije a mi esposa: amor, es necesario que la ministremos a nuestra casa esta palabra antes que a la congregación. Es tiempo que dejemos de mirar al Señor como hijo mañoso. Él quiere habitar en ti. Esto no es un juego, amados. Él nos da la unción de edificar. ¿Edificar qué? ¿Tu casa? Es la casa del Padre. Edificar la casa del Padre en ti. Lo demás viene por añadidura. Señor, esto va a depender mucho de ti, amado. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Nos rehusamos a vivir una vida cansados, Señor. Nos rehusamos a vivir una vida en nuestras fuerzas, papá. Nos rehusamos a tener un sacerdocio como el de Abinadar. Nos rehusamos, Señor, a no ponerte en primer lugar. Te pedimos perdón, papá. Perdónanos por darle prioridad a tantas otras cosas y olvidarte. Hoy queremos que recuperes nuestro corazón, recuperes todo nuestro ser. Que vivas tú en medio de nosotros y ya nosotros alzamos nuestra puerta, alzamos nuestras cabezas para que vengas a entrar, Señor. Y te decimos, te deseamos, Señor, deseamos que empieces a vivir nuestra vida y ya no vivamos conforme a nuestros deseos vanos del corazón. Ya no queremos vivir bajo el afán de este mundo, Señor. Ya no queremos estar preocupados de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, de qué haremos, Señor, en el tiempo de vacaciones, qué piensa mi hermano de mí. Y queremos vivir contemplando tu hermosura, Señor. Queremos dejar de vivir nuestra vida vana, Señor. Queremos dejar de mirarnos a nosotros para contemplarte a ti. Queremos salir de esta estructura egoísta, Señor. Tú en nosotros eres la esperanza para esta nación. Mientras tú no estés en nosotros, no hay esperanza. Ven y empieza a generar un brote. Empieza a generar un brote en nuestra vida de pasión. Un brote de pasión que se desespere por estar delante de tu presencia. Que haga lo necesario para estar delante de ti.
que deje sus graneros, que deje su granja con tal de buscar el reino, que dejemos los asuntos que vivimos a diario para buscarte a ti. No hay nada más importante que tu presencia, Señor. Aún nuestros hijos son secundarios delante de ti, porque sabemos que si ponemos a ti primeramente, nuestros hijos serán guardados. Pero si a ti te guardamos y ponemos a nuestros hijos, estos perecerán como usan. No queremos que nuestra generación sea una generación que se mueve en sus fuerzas. No queremos vivir cansados, agobiados, echando recursos en sacos rotos, Señor, bebiendo pero no siendo saciados. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el que bebe de ti no tiene sed jamás. No hemos prostituido, Señor. Muchas veces hemos tenido a 5 maridos como la samaritana. Pero hoy te decimos y reconocemos que solo tú sacias nuestro ser. Que solo tú llenas todo lo que somos, Señor. Queremos reconstruir y reedificar tus puertas, tu casa, Señor. Jesús, abrimos la puerta de nuestra vida para que vengas a cenar, para que vengas a habitar. Ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas en nosotros, Señor. Dejar de vivir nosotros para que tú vivas, Señor. Dejar el egoísmo, el ocio, Señor, con tal de que tú vivas, Señor. Dejar de anhelar cosas vanas en mi corazón. No queremos la vanidad en el corazón. Límpiala, límpiala, Señor. Y que todo nuestro deseo sea para ti, papá. Que todo nuestro deseo sea para ti. Que podamos ser huerto fértil. Que Jesús mismo sea el tabernáculo en medio de nosotros para que tú habites. Por cuanto agradó al Padre habitar en Cristo y en toda su plenitud, que reconcilió todas las cosas. Ven a habitar, ven a llenarlo, Señor, todo en todo. Aún las durezas del corazón empiezan a caer, papá. Hay durezas del corazón que se han cerrado, que se sienten bien, que sienten que la están haciendo bien. Hoy día eso se quiebre, Señor. Y danos un corazón tierno, un corazón receptivo, que oiga tus palabras, Señor, que vea tu visión y que reedifique en función de tu causa y no de nuestra causa, Señor. Vivir tu causa y no la nuestra, papá. Vivir tus sueños y no los nuestros. Sea sepultada la vanidad de los hijos para que vengas a morar y empezar a llenarlo todo en todo, Señor. Todo en todo. Cada día seré
corazón para que tú puedas entrar con libertad. Todo el que está cansado, todo el que ha caminado en caminos cerrados, todo el que se dio cuenta que no está fructificando y está actuando en sus fuerzas, es tiempo de que se arrepienta y entra el Padre. Entra el Padre, te está llamando. Todo lo que tengo es tuyo, yo quiero igual para que crezcas tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti los ríos, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero igual para que crezcas tú. Mi vida y quiero que habites en mí. Ya me cansé de comer algarrobas. Yo vuelvo a la casa de mi Padre. Él me ve y corre por mí, anillo en mi mano y cambio de vestiduras en mí. El Padre me ama y yo le amo. El Padre me ama y yo le amo. El Padre me ama y yo le amo. Y Él vive mi vida. El Padre me ama y yo le amo. El Padre me ama y yo le amo. El Padre me ama y yo le amo. Señor, queremos que vivas nuestra vida. Esas áreas que no hemos vivido, Señor. Esas áreas que no están mostrando a Cristo, vengan a rendirse delante del Señor. Toda área de altivez, venga abajo. En el nombre de Jesús. Decimos que somos una casa, que es una morada del Padre. Y vivimos en función de tu voz, Señor. Vivimos en función de tu presencia, Espíritu Santo. Llénalo todo en todo. Enamóranos más de ti, Espíritu Santo. Dejamos de vivir en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos humanos. En vano edificamos la casa si el Señor no está en medio. En vano empiezas a reedificar si el Señor no está ahí. Decimos, Señor, primeramente tú tomas el primer lugar en nuestra vida y todo viene a orden. Todo viene a orden. Todo viene a orden. Todo viene a orden, Señor. Tú eres primero. Es donde la carga se va, porque ligera es su carga. El cansancio es reprendido, no porque dormamos mucho, sino porque su casa es nuestro reposo. Es un deleite estar en Él. Entra en la plenitud del Padre. Entra en la plenitud del Padre. Entra en la plenitud del Padre. Él te está llamando. Entra en la plenitud del Padre. Entra en la plenitud del Padre. Entra en la plenitud del Padre. Yo entro en la plenitud del Padre. Yo entro en la plenitud
del Padre. Yo entro en la plenitud del Padre. Yo entro en la plenitud del Padre. Es ahí en su plenitud donde está la visión, donde está la reedificación y donde están tus aguas. Deja de vivir bajo del monte y entra a la morada del Padre.